Si estás pensando en lentes de contacto, la óptica Stella Ginchuk te ofrece una super promoción. Mirá, es de Johnson & Johnson para usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario. Con la compra de 3 cajas de lentes descartables, estos que se llaman One Day Acuvue Moist, óptica Stella Ginchuk te regala otras 3. Pasa por cualquiera de las 7 casas que tiene óptica Stella Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Retomamos, quedaba planteada, abogado, la pregunta en el bloque anterior. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia, aun cuando un ministro como el propio Chedía, que entiende de horrible esto que pasa, de que se presentan recursos de inconstitucionalidad y pueden terminar presuntos delincuentes sueltos, ¿por qué se toma el tiempo que se toma en resolver si ha lugar o no al recurso presentado? ¿No puede acelerar ese trámite? Este es un problema que no es de esta integración de la Corte. Si revisamos décadas para atrás, veremos que la Corte siempre lleva ya muchos años totalmente saturada de trabajo. Es verdad que tienen que priorizar unas cosas sobre otras, y esta estaría, al entender de cualquiera de nosotros, en un campo absolutamente prioritario. Y sin duda que la Corte tendría que resolver bastante más rápido este tipo de situaciones que esa cantidad promedial, que es de varios meses, a veces 6 meses y hasta puede ser más. Se supone que tiene 7 meses, ¿no? Más o menos, sí. Por eso dije 6, bueno, más o menos, ¿no? La Corte tendría que resolver rápido, yo no tengo la menor duda, pero también es cierto que el trabajo que tienen ellos está muy saturado en aspectos a veces secundarios, administrativos, que no puedan no resolverlo. Lo que nos lleva a un tema más importante aún, para poder tener una Corte realmente ágil, porque obviamente no es un problema de desidia de los ministros, eso está claro que no. Y además hay que estudiar uno por uno, y eso lleva un tiempo, y hay que estudiar los expedientes, etcétera. Lo que necesitamos a gritos, y debimos haber aprovechado la situación para implementarlo con los cambios que se proponían, es una Corte o una sala de la Corte en materia penal, que no lo tenemos. Somos raros en el mundo. ¿Qué significaría una...? Claro, así como tenemos... la Corte hoy no está diversificada, cumple todos los campos jurídicos. Tampoco hay una sala constitucional, por No, ejemplo. por eso ahí va. Bueno, es decir, la de penal es por este caso, pero sí, nosotros necesitamos formar una sala, es una Corte, llamémosle como querramos, de otros 5 miembros, y empecemos por lo más importante, que no es lo penal, es lo constitucional, como bien decía Graciano. Tener una Corte que atienda los temas constitucionales, donde iría a dar, por ejemplo, en lo constitucional, y específicamente este caso. ¿Pero tú decís que eso es habitual en otras partes? Sí, claro, sí. Pensemos países que... O sea, somos la excepción. Sí, totalmente. Hay, ¿no? Claro, a veces se habla de cortes distintas, a veces de salas. La palabra ahora no importa mucho. Tener 5 equivalentes a los ministros actuales que estén en materia constitucional. Otros 5 que estén en materia, llamémosle civil, en un vasto campo, que no es solo derecho civil, puede abarcar incluso familia y varios ítems más. Y otros 5, por lo menos, 3 cortes, una tercera corte, no importa el orden de ellas, que fuese atinente estrictamente a lo penal. Esa podría tener celeridad. Obviamente que no quiere decir que se pronuncie en 24 horas, Siguiendo el modelo de los tribunales de apelaciones sería un poco, siguiendo ese modelo. Sí, claro, pero se necesitaría presupuesto, ¿no? Mayor presupuesto que sí, hay. Y yo creo que aunque se puede argumentar eso como una suerte de excusa para no hacerlo, el Estado gasta muchísimo más que cualquier costo de esos en aspectos que indudablemente han de ser, presumo yo, bastante banales. Acá estamos hablando de justicia para los ciudadanos, es decir, que no es cosa menor. Me parece que el argumento de presupuestal, no sé, yo no soy economista ni nada por el estilo, pero yo no lo validaría, yo lo pondría en una dimensión absolutamente de yo no lo escasa estoy validando, relevancia. pero recordemos que hablamos de un Poder Judicial que no tenía papel higiénico hace muy poco, ¿no? Entonces hay que darle también papel higiénico al Poder Judicial. ¿Desde tribuna? ¿Alguien quiere plantear algo? Sí, creo que lo que debe resaltar es cómo a veces, más allá de las cuestiones que no tienen que ver con este código del proceso penal o el anterior, ante determinados procesos que deberían ser muchísimo más ágiles, cómo termina habiendo una justicia para ricos y una justicia para pobres. Más allá de lo que se dediquen, porque si alguien tiene dinero como para contratar un estudio de abogados, asesorarse de cómo va a cometer un delito, como lo hacen normalmente incluso las empresas normalmente, cómo están esos abogados terminan asesorando de cómo debe cometer un delito para después evitar llegar al proceso. Y otra parte de la población que no tiene dinero, que tiene que recurrir muchas veces a un abogado de oficio o algunas otras cuestiones, muchas veces no recibe de parte de la justicia un proceso justo de alguna manera,
más allá del delito que haya cometido, y después muchas veces la justicia no le llega ni siquiera cuando está. En algunos casos hasta cuando termina gente procesada. Gente que está en la cárcel, que no está procesada, y que es la que estaba explicando el otro día en la visita, que terminan liberando porque ya cumplió más de 2/3 de lo que tendría que ser la pena y nunca fue procesado. Sí, casi el 70% además, ¿no? Ale, una pregunta, perdona que insista con lo que planteaba el ministro de la Suprema Corte, Chediak. Dijo que se puede buscar, que es necesario buscar una solución legislativa que habilite a los jueces solicitar medidas cautelares cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad en lo penal, ¿no? Como la prisión preventiva. Y de hecho es ahí que cita que en otros caminos, y refiriéndose por ejemplo a lo civil, ante recursos de inconstitucionalidad se pueden apelar a medidas cautelares. ¿No se puede trasladar esto a lo penal? Lo que dice el doctor Chediak está muy bien, etcétera. Yo no concuerdo plenamente, pero por supuesto que es perfectamente racional y además aplica bien el modelo de lo civil porque es un gran civilista, es un excepcional civilista. Así que lo digo como particular destaque. Pero derecho penal no es exactamente igual. A mi entender, lo que no quiere decir que sea ni por asomo poseedor de la verdad. Acá estamos hablando de lo que se llama de leyes ferendas, es decir, qué proponer para cambiar. Y como cambio, a mi modo de ver, no tiene que ser como medida cautelar la reclusión. Tienen que ser medidas restrictivas que pueden ser muy eficientes, desde pulsera, collarín, chip, lo que quieran, controles constantes de policiales, sin que sea un atosigamiento, pero sí un control, la inhibición de salir del país. La reclusión no porque no podemos, porque si está en danza una inconstitucionalidad, a mi modo de ver, no podemos aplicar la máxima medida para algo que ni siquiera sabemos si debe someterse a esa disposición legal. Ahora, perdón, es opinable. ¿no? Pero desde su perspectiva, entonces, entiendo que lo de la prisión preventiva sería la medida máxima como medida Yo no cautelar, sería partidario de ella. Pero si se constata la inconstitucionalidad, también después le puede hacer un juicio a la persona por la tobillera que le pusieron como medida cautelar. Bueno, va de suyo que si se constata la inconstitucionalidad, lo primero que deberíamos hacer es modificar la Constitución o la ley. Bueno, no se supone que puede ser para el caso concreto. No modificamos la ley. Bueno, yo creo que la ley. No son para el caso concreto las inconstitucionalidades. Claro, pero si se constata la inconstitucionalidad... En este caso, es lógico inferir que se pueden plantear otros. Y entonces, desde el punto de vista de generar un mejor derecho y resolver mejor los casos, aquellas disposiciones legales que no se ajustan a la Constitución, ajustarlas a la Constitución. O sea que, en definitiva, lo que algunos pueden entender... Que es lo más fácil, además. Claro, digo, ¿cuál sería la mejor noticia, entonces, o el mal menor, para procurar cambios eficaces en el futuro? Introducir los cambios en el código para evitar este tipo de problemas interpretativos, porque no podemos hablar estrictamente de que por ello sean inconstitucionales. Podemos decir que da para interpretaciones complicadas. Lo que sí quería comentar sobre algo que decía recién tú, apreciado amigo, pero que bueno, yo no concuerdo, con todo respeto te lo digo. Puede haber abogados que delincan asesorando al delincuente de cómo delinquir. Suponemos que son los menos, pero es delito. Claro. El abogado cuando defiende no asesora cómo delinquir, defiende a personas que han delinquido o que no han delinquido. Pero nosotros no asesoramos, rechazamos en la puerta del estudio a personas que nos vengan a preguntar cómo delinquir. Si lo hicieran, serían coautores o cómplices viendo la situación. Yo sé que no ha sido ese tu espíritu, pero quiero destacarlo, porque nuestra profesión, aunque muy vapuleada, es una profesión noble. Y nosotros patrocinamos. Patrocinar quiere decir que ejercemos como padre, no en el sentido filial, sino en el sentido de que ayudamos a la persona que enfrenta a un Estado, doctor, que le acusa. Y cuando... Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Quiero hacer esa digresión sin ánimo de polemizar, pero esclareciendo términos. Aler, y cuando en esa misma dirección uno escucha un día sí y otro también, en diversas circunstancias y por diversos portavoces, el famoso juego de las chicanas que ejercen ustedes los abogados, ¿no? Yo no. No, cuando se dice, ¿dónde nos colocamos? ¿Forman parte de una utilización poco ética de una herramienta? ¿Es un adjetivo que no corresponde? ¿Dónde nosotros los ciudadanos deberíamos colocarnos ante ese tipo de epítetos? Hay que diferenciar. Pasa, la palabra chicana es una expresión coloquial, pero peyorativa, ¿no es cierto? Obviamente denostativa, y como estudiantes aprendemos en facultad en todos los terrenos, no en penal, porque la mayoría de las chicanas no son en penal, además dicho sea de paso. En penal yo diría, no sé, será casualidad, pero es donde vemos comportamientos éticos de mayor nivel, quiero aclararlo, en principio, quiero advertirlo. Pese a que la fama sea toda la opuesta de que somos poco menos que aves de carroña, la verdad es que no.
No se olviden que una cosa es el sentir de una sociedad, el popular, sin conocimiento profundo de derecho, y otra es las garantías que deben darle al proceso quienes son los actores y protagonistas. Y una de las primeras garantías es que tenga un buen abogado. Es como al médico llamarle matasanos, ¿no? Es decir, se puede tomar en un sentido simpático, pero a un buen médico no le va a gustar que diga matasanos. Bueno, pero a lo que vos decías muy rápidamente, la expresión chicana o el concepto social, coloquial de chicana, porque es antijurídico. Nosotros los abogados no nos ajustamos a derecho cuando llevamos a cabo, nunca lo hice en mi vida, pero sea como sea, absorbo la situación. Si llevamos a cabo una chicana, actuamos contrario a derecho en realidad. Y se nos enseña siempre en facultad, en técnica forense, en la práctica del derecho, en civil, en penal también, pero en el campo civil se da mucho más. Se nos enseña que el abogado no debe presentar chicanas, porque está desvirtuando el derecho. Lo que pasa es que muchas veces se llama livianamente chicana a conductas procesales que puede llevar a cabo el abogado. Que el abogado presente la inconstitucionalidad para esclarecer si es constitucional o no, y porque entiende lealmente que puede darse esa constitucionalidad, nunca va a ser chicana. El mismo recurso planteado meramente para dar una dilatoria con el propósito de un beneficio para el delincuente en tales y otros términos, eso es una chicana. Es la misma conducta, en uno es chicana y en otra no es. Hay que confiar que las abogadas, en concreto de Buñuelo, fueron por la primera y no por la segunda. No, yo no estoy opinando sobre ellas, que están perfectamente legitimadas a hacer lo que están haciendo. Abogado, catedrático Germán Ahlert, muchísimas gracias por habernos acompañado, como tantas otras veces en el programa, para ayudarnos a entender un poco más en profundidad estas cuestiones de las que nos encanta hablar, pero sabemos bastante poco quienes no estamos especializados. Muchísimas gracias. Sé que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.